Saludos, soy Eliseo Colón Sayas para la Fundación Periodismo Siglo XXI y estamos en la serie de programas sobre alfabetización de medios, un proyecto que llevamos a cabo en la Fundación con Humanidades Puerto Rico y la Fundación National Endowment for the Humanities. En el día de hoy vamos a charlar con el profesor Rubén Ramírez Sánchez, quien es catedrático de la Facultad de Comunicación e Información en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El profesor Ramírez Sánchez es experto en medios digitales y vamos a estar conversando con él sobre el tema de la ciudadanía digital y todas las implicaciones de este concepto de ciudadanía digital. Saludos, Rubén. Saludos. Rubén, comencemos, ¿verdad? Un poco definiendo qué es la ciudadanía digital, qué significa la ciudadanía digital. Bueno, podemos definir el concepto desde distintos ángulos o dimensiones, pero por un lado, ¿verdad? A veces hablamos de la ciudadanía como este deber cívico, en algunos casos deber político de los ciudadanos, ¿verdad? De convivir, de respetar, de hacer valer su voz, por un lado. Pero por otro lado, podemos mirar la ciudadanía como este aspecto de habitar, de estar en un lugar. Y en ese sentido, cuando hablamos de ciudadanía digital, también nos referimos a esta capacidad de estar, pero es una capacidad global, ¿verdad? Es una capacidad que trasciende espacio, que trasciende tiempo, y si, ¿verdad?, de alguna forma unimos esas dos dimensiones, la ciudadanía es poder ejercer ese poder cívico, trascendiendo espacio o tiempo, tal vez. En otras palabras, la ciudadanía digital redefine el compromiso cívico. De seguro lo redefine y también le da unas capacidades, unas características, unos superpoderes, si lo quieres ver así, que definitivamente no eran parte de una definición de poder cívico, digamos, hace 30, 40 años, 20 años incluso. ¿Y qué tipo de empoderamiento estas herramientas digitales y plataformas traen a la ciudadanía? Bueno, el contexto digital trae consigo unas características que, ¿verdad?, bien aplican, digamos, a la capacidad cívica de los ciudadanos en el sentido, ¿verdad?, como lo estamos mirando, de ciudadanía. Aplica a ese contexto, pero aplica a todos los contextos. Es decir, la capacidad digital nos ayuda a trascender unas, ¿verdad?, tal vez limitaciones del pasado en términos de comunicación, en términos de producción, y lo que aplica en muchos sentidos al poder cívico o a la ciudadanía, aplica también a nuestra capacidad de socializar, aplica a nuestra capacidad de aprender y educar, aplica a nuestra capacidad En la toma de decisiones. En la toma de decisiones, seguro. Aplica a la opinión pública y la toma de decisiones. ¿Cómo lo ves en términos, por ejemplo, de un periodo electoral? Estas herramientas digitales, ¿verdad? En la toma de decisión ciudadana. Por un lado, ¿verdad? Lo que hacen las plataformas digitales es amplificar mensajes y crea las condiciones para que los mensajes sean ubicuos. ¿Verdad? Hay una capacidad limitada e incluso finita de medios tradicionales como la televisión o la radio. ¿Verdad? La radio no es on demand.
Así que si yo estoy escuchando la radio y hay un mensaje político, por ejemplo, o hay alguna información política, pues tiene que haber una, ¿verdad? El azar se tiene que unir de forma que yo esté sintonizando en ese momento y que yo pueda recibir ese mensaje. Lo que hacen las plataformas digitales es que hacen el mensaje ubicuo. Entonces, como siempre estamos conectados, ¿verdad? Y esa es la tendencia. Vamos en el carro de pasajeros y estamos mirando qué pasó en Facebook. Llegamos a la computadora del trabajo y quizás queremos ver un poquito qué está pasando en Instagram. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes y esos mensajes pueden ser ultra dirigidos. Por un lado, eso puede ser bueno, ¿verdad? Por un lado, parecería como si hay más opciones de recibir información. Por otro lado, hay mucho peligro. Creo que hay una sobrecarga de información. Creo que todos estos mensajes están muy cuidadosamente construidos y están, ¿verdad?, muy cuidadosamente dirigidos. Y hay grandes peligros también con eso. O sea que lo que estamos hablando es que hay que empezar a interrogar las líneas de comunicación entre los ciudadanos y, digamos, los funcionarios gubernamentales, en la medida en que estos mensajes pues pueden estar ultradirigidos. O sea, ¿cómo se da eso? ¿Facilitan la comunicación o la dirigen? Pues es complicado. Por un lado la facilitan, ¿verdad? Así que uno puede, por ejemplo, y estoy hablando ahora de una tecnología muy básica hoy día ya, pero el correo electrónico, el email. Pues hoy día es posible, ¿verdad? Uno puede dirigir a un grupo y exhortar a una masa de personas a enviar masivamente correos electrónicos a un senador. O por algunas de las plataformas. O por alguna de las WhatsApp, plataformas, seguro. Telegram, o Instagram, ¿verdad? Instagram. Perdón, quería decir más bien Twitter. Twitter. Que es X, pero X Twitter. X Twitter, y claro, tú puedes, ¿verdad? Quizás alguien postea, ¿verdad? Por usar el neologismo, algo. Y entonces ahí puede la gente, ¿verdad? Ya sea amplificar ese mensaje de forma positiva o negativa. Así que en ese sentido hay unas vías de comunicación abiertas. Uh-huh. Por otro lado, ¿verdad? Continúa el imperativo, me parece, que siempre ha estado en la política, o más bien, ¿verdad? Desde el siglo XX con los medios de diseminación masiva, el imperativo político de querer caer bien, de querer acoplarse a la opinión pública. Y esto no necesariamente considerando, digamos, unos estándares o ideales apropiados de democracia, o es simplemente, ¿verdad?, de alguna forma seguir construyendo la historia de opinión pública. ¿Existe la opinión pública en la época de una ciudadanía digital? Es una buena pregunta. ¿Existe una opinión pública? Uno se debe preguntar qué es la opinión pública. En tiempos digitales. Al fin y al cabo, ¿verdad? En tiempos digitales o análogos, ¿verdad? ¿Qué es la opinión pública? Uno diría, bueno, es el sentir de un colectivo, el sentir del pueblo, incluso diríamos. Lo que hace tal vez el contexto digital es que pluraliza, multiplica de forma exponencial la opinión pública. Así que hay opiniones públicas. Y estas opiniones chocan constantemente y consistentemente, ¿verdad? Él es verdaderamente el terreno de la hegemonía, el terreno digital. Verdaderamente hay un choque de ideas constante y las ideas tratan, ¿verdad? Las ideas representando lo que puede ser la opinión pública de distintos grupos están constantemente tratando de salir hacia adelante, ¿verdad? Pero pensándolo incluso en la idea del feed. El feed de alguna plataforma o cualquier plataforma, ¿qué hace? Empuja contenido, es una constante lucha del contenido
salir hacia arriba, relucir, ¿verdad? Y en ese sentido yo veo las plataformas, el contexto digital como eso. Cada cual quiere que su mensaje esté próximo en el feed. Ahora, al hablar del feed, hablamos entonces de la cultura algorítmica, porque sabemos que el feed, especialmente el feed de las plataformas digitales que conocemos como Facebook, Instagram y X, todas están controladas por un algoritmo. Claro. Y ese algoritmo es el algoritmo que va a colocar lo que uno dice, lo que otro no dice, para que el resto de la población pues pueda verlo. O sea, ¿qué es eso que llamamos la cultura del algoritmo en tiempos, ¿verdad?, en que la ciudadanía pues está, como muy bien dices, en competitividad con muchos tipos de ciudadanía y muchos tipos de voces? Sí, la cultura algorítmica, ¿verdad? Es un terreno de pensamiento y de estudio. Y básicamente lo que examina es el contexto particular que habitamos está atravesado por la comunicación mediante algoritmos. Y lo que hace el algoritmo, o los algoritmos son distintos algoritmos, ¿verdad? Sí. Y cada vez más perfectos. Claro, y lo que hace un algoritmo, al fin y al cabo, hoy día es buscar tu atención. Así que un algoritmo de YouTube lo que hace es, de alguna forma, identificar cuáles son tus intereses, tus deseos, para poder mostrarte contenido, ¿verdad?, que conecte de una forma indiscutible con esos deseos, objetivos, ansiedades, puede ser. Y esto está totalmente dentro de los objetivos de YouTube, porque YouTube quiere venderte publicidad. Así que es el negocio de la atención. Entonces Netflix hace lo mismo. Netflix te sugiere, ¿verdad? Te sugiere para que tú puedas seguir consumiendo contenido, es decir, para que tu atención siempre esté en la plataforma. Lo mismo hace Amazon con, ¿verdad?, estos sistemas de recomendación y de alarmarte, ¿verdad? Decirte, quedan 11 unidades nada más, apresúrate. Por eso es que hablamos que estamos en una época que se puede llamar de capitalismo de la atención. Claro, definitivamente. Entonces, la cultura algorítmica, ¿qué hace? Comienza a observar este contexto, ¿verdad? La creación cultural, el comportamiento cultural se comienza a dirigir mediante los imperativos de estas tecnologías. Y en ese sentido, Amazon comienza en muchos sentidos a controlar algorítmicamente, o a dirigir, no a controlar, pero a dirigir, ¿verdad?, algorítmicamente nuestros comportamientos de consumo. Netflix, YouTube comienza a dirigir nuestros comportamientos de consumo mediático. Así que, ¿verdad? Consumo parece ser un término que continúa, ¿verdad? Si tuviéramos que pensar, ¿verdad?, desde esa ciudadanía digital y desde este capitalismo de la atención y cultura algorítmica, los acontecimientos del verano de 2019 en Puerto Rico, ¿qué puedes tú aportar a esa reflexión, que yo creo que es una reflexión importante dentro de este contexto? Es una reflexión muy importante. Las estudiantes, ¿verdad?, siempre están... he tenido varios estudiantes que han querido trabajar este tema. Es un tema difícil. Los ¿verdad? memes, por ejemplo. Yo sé de estudiantes que han venido a querer estudiar y analizar los memes de ese momento. Creo que una pregunta muy importante es pensar, examinar bajo qué condiciones puede un grupo, pero un movimiento cívico, bajo qué condiciones puede unificarse y actuar. Y en el caso de Puerto Rico, en el verano del 19, estamos hablando no de un solo grupo, ¿verdad? Estamos hablando de toda un muestreo, un sampling de la población puertorriqueña. Así que aquí habían
grupos radicales, pero habían grupos, ¿verdad? Políticos no tan radicales. Habían sectores sociales a lo largo de los sectores sociales. O sea, ¿verdad? Gente pudiente estaba arrimada al movimiento, ¿verdad? La pregunta un poco te la hago en términos de esa reflexión que se ha hecho posteriormente de la llamada primavera árabe, Correcto. en que se ha estudiado el papel que jugaron plataformas como Facebook y Google, ¿verdad? Para construir una ciudadanía digital que fue la que desembocó en la llamada primavera árabe. Si podemos un poco pensar en términos digitales de una ciudadanía digital, ese verano del 19, o sea, ese activismo que se ocurrió en ese momento histórico en Puerto Rico. Sí, ¿verdad? Lo mencionaste hace un rato, el meme se convirtió en un gran vehículo, ¿verdad? Para la unificación de los distintos sectores. Algo interesante es que se conjuró una unidad política que después se desarticuló, ¿ok? Esto fue algo muy específico, con unos propósitos muy específicos. Se lograron en parte esos propósitos y luego se desarticuló. Claro, pensar bajo qué condiciones esto podría ser más permanente, pues es más complicado. Es complicado. Pues sí, es complicado en términos de la idea de lo que implica la noción de ciudadanía en Puerto Rico. Que hay momentos históricos que sabemos que se aglutina todo el sector, ocurre algo y luego hay una desbandada, ¿verdad? Como ocurrió, por ejemplo, a principios de este siglo con Vieques. Correcto. ¿Verdad? Y lo vimos ahí en el 2019. Un poco también habría que pensar cómo esta cultura digital, de la ciudadanía digital, también colabora un poco para co-crear un tipo de relación entre la ciudadanía y el gobierno. O lo ves que cada cual va por su lado, o hay algún tipo de correlación entre uno y otro. Sí, era yo diría, sospecho que de parte de los gobiernos, de parte de los individuos que componen los gobiernos, hay mucho interés en observar los comportamientos, observar lo que puede ser la opinión. Porque, ¿verdad? Hay un afán de, ¿verdad? De dirigir esfuerzos, pero también de controlar. De controlar podría ser, creo que es menos control que simplemente caer bien. Así que, ¿qué puedo hacer yo desde un punto de vista de relaciones públicas? ¿Qué puedo hacer yo para sonar como si yo fuera el otro? Como si conecto con ese discurso, ¿verdad? Como si me importa, y puede que importe a un individuo, puede que no, pero regresamos a esa idea de construir un paquete informativo, ¿verdad? De construir un mensaje. ¿Cómo contribuyen los ciudadanos a verificar la información que hay en esos paquetes? Digamos, para combatir la desinformación, que es parte de lo que ocurre en la cultura algorítmica, porque el algoritmo puede desinformar. Correcto. El algoritmo puede, ¿verdad? No desinforma como tal, simplemente el algoritmo puede favorecer unos mensajes específicos. Y el algoritmo, ¿verdad? A veces uno piensa que los algoritmos funcionan, ¿verdad? Naturalmente, orgánicamente, y no, ¿verdad? Los algoritmos se controlan, y esto lo hemos visto. Hay un caso que conoces, ¿verdad? Muy notorio, que es el de Cambridge Analytica. Exacto. Y, ¿verdad? Para los que estén viendo, pueden acceder. Hay un documental muy interesante, se llama The Great Hack, en Netflix, y Netflix te lo va a recomendar. Y si ves eso, te va a recomendar. Te va a recomendar otro. Bueno, y ¿verdad? El caso lo que hace es que simplemente esta organización Cambridge Analytica comienza a
crear unos perfiles muy específicos de usuarios en Facebook. Y comienza en ese sentido a crear unos vídeos y anuncios que particularmente apelaban a los miedos, ¿verdad?, de estos grupos, y en ese sentido comenzaron a manipular la opinión pública. En muchos casos, ¿verdad?, el contenido era fraudulento, el contenido era, ¿verdad?, lo que llamamos misinformation, desinformación, ¿ok? Y sin embargo, lo que demuestra el caso de Cambridge Analytica, en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, lograron controlar de forma efectiva el devenir de elecciones, el devenir de referéndum, como en Inglaterra. Correcto. Lo que ocurrió en Inglaterra con la salida del Brexit. Exacto. Y el intento, por ejemplo, en las elecciones españolas. Correcto. En el caso de Cataluña. Y esto debe preocuparnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Creo que aquí el peligro para las audiencias es que el mensaje digital, los mensajes digitales se sirven de una forma, ¿verdad? Tienen un nivel son tan sofisticados en términos de representación que tendemos a confundirlos con lo que puede ser la verdad. Y en ese sentido, un video que apela a las emociones, que apela a traumas, que apela a miedos muy profundos que tenemos, presentado de una forma profesional, presentado con pietaje que parece real porque puede ser generado por inteligencia artificial, simplemente lo aceptamos como la verdad. Y ahí es que está el gran peligro para la ciudadanía, por un lado, y por otro lado, el gran reto. ¿Qué significa ser un ciudadano, digamos, responsable? En muchos sentidos significa no creer. Claro, o sea que ese no creer o cuestionar esa verdad es parte de la participación ciudadana en la época digital. Correcto. Entonces, las nuevas alfabetizaciones digitales tienen que incluir un componente importante de simplemente de detectar. Bueno, pero de detectar hay una gramática visual que se da en toda esta producción digital. Y creo que a veces es tan sofisticada, a veces es tan, como dicen, streamlined, a veces es tan brillante, glossy, que la creemos, ¿verdad? Simplemente porque me llegó a mí. Claro, y también uno tiene que pensar históricamente, ¿verdad? Cuando hablamos de esa gramática visual, cómo también eso se ha ido construyendo a través del tiempo y cómo se ha naturalizado para que la aceptemos como, mira, esa es la forma normal de ver una fotografía, o esa es la forma normal de aceptar un video, ¿verdad? Y claro, no nos damos cuenta que detrás de todo eso hay una gramática, ¿verdad? Una gramática como la gramática de nuestra lengua. Correcto. ¿Verdad? Unas reglas, unas ¿verdad? reglas particulares, pero que ya, como la lengua, las hemos interiorizado. Ya forman parte de la manera de ver y de hacer. Y eso es lo que la alfabetización nos ayuda a deconstruir. Correcto. ¿Verdad? A darnos cuenta que son construcciones como cualquier otra cosa. Y una pregunta, ¿verdad? En términos de esto, ¿qué plataformas o qué software, o ahora usan la palabra, qué aplicaciones podemos el Lego, el ciudadano común utilizar desde sus casas o de donde sea, en el celular, para poder trabajar esta desinformación o poder un poco, porque yo sé que cada vez se hace más difícil, pero analizar cuando uno tiene duda, mira, esto es verdad o no es verdad, esto funciona o no funciona así. Esa está difícil, ¿verdad? Porque es solucionar el problema que causa una plataforma con una plataforma. Exacto. No tengo una contestación clara o definitiva, pero
se me ocurre que puede ser un recurso importante los grupos comunes. Así que pienso, por ejemplo, en algo como Reddit. Okay. En Reddit ¿verdad? Hay grupos o un Facebook group, ¿verdad? Puede ser un grupo de Facebook, podría ser un lugar, ¿verdad? Podría ser el espacio cívico, el town hall. Y el Change.org. Bueno, change.org también, ¿verdad? Agrupa. Así que estamos viendo ese patrón de agrupar. Change lo que hace es que te permite agrupar para un objetivo en común y entonces peticionar. También tenemos Avast.org, el otro. Ese no lo conozco. Es otra de las herramientas que se utilizan, parecido al Change.org, pero este es para trabajar un poco más la experiencia ciudadana. Bueno, y claro, y ahora que hablas de la experiencia ciudadana, a veces, ¿verdad? También el deber ciudadano, digamos, no está necesario solo en lo político. Porque se me ocurre también, en muchas ciudades se está incorporando esto, y es herramientas de reportar en tiempo real. Así que, por ejemplo, para informar sobre averías, problemas estructurales, etcétera. Ahí hay una buena forma para el ciudadano sentirse, ¿verdad?, que aporta, sentirse que está haciendo en términos algo. de esa ciudadanía digital, creo que los jóvenes en Puerto Rico hacen bastante uso de su conocimiento digital, muchas veces más que los adultos, para ese tipo de reportaje. Pienso en lo que hacen los estudiantes para reportar averías en las escuelas, problemas con los salones de clase, que enseguida, claro, la oficialidad los critica. Pero para mí, yo les daría un premio a esos jóvenes, en verdad, porque utilizan, manejan, tienen un conocimiento de lo que son estas plataformas digitales, TikTok, Facebook, las diferentes maneras de grabar, un uso efectivo del celular para Claro. transmitir lo que son los problemas de sus escuelas y de sus comunidades. Claro, a nosotros nos toca, hay todo un paradigma de lo que llaman los nativos digitales. Nosotros no somos ese grupo, pero, ¿verdad?, estamos hablando ya de generaciones que nacen con estas herramientas que son se extienden, ¿verdad?, las capacidades humanas, y me parece que hay cosas que aún desconocemos sobre cuáles son los usos más orgánicos, ¿verdad?, de estas extensiones humanas que ahora tenemos. Y, por ejemplo, sería interesante examinar de una forma mucho más abarcadora cómo los jóvenes en Puerto Rico hoy están trabajando, ¿verdad?, con estos issues o problemas relativos, ¿verdad?, a su capacidad cívica o su lugar cívico en la sociedad. Volviendo al tema un poco de la opinión pública, y claro, aquí un poco lo hablaste y por eso me llama la atención el compartir contigo sobre la cultura del algoritmo, la cultura del capitalismo de atención al que hemos llegado en estos momentos históricos. ¿Cómo tú ves que esto pueda afectar los procesos democráticos? Lo que llamamos la democracia hoy en día. Sí, la democracia hay grandes retos para la democracia y lo que deberíamos tal vez entender por democracia. Creo que estamos en muchos sentidos en una sociedad de la posverdad. Es muy difícil, especialmente hoy día que tenemos la generación
de inteligencia artificial, ¿verdad? De contenido, es muy difícil conocer el origen de las cosas, es muy difícil conocer, vamos a decir, entre comillas, la veracidad de las cosas. Y ahora, en parte, lo que cuenta es cuán bien se construye un mensaje, cuán bien se ve ese mensaje de acuerdo a una gramática visual que estamos esperando en términos de este paradigma de la atención. Y en ese sentido, ¿verdad? Estamos en un periodo en el que todo el mundo puede construir un mensaje, y el mensaje que va a ganar no necesariamente es el que más nos conviene, sino el que mejor está construido. Y en ese sentido yo veo ahí grandes retos. Claro, y traes el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Vimos hace un momento ese video que hicieron sobre la figura de Obama, Sí. Y un poco nos pone a pensar esto, ¿qué es lo que verdaderamente es la verdad en este momento de la posverdad? Yo te confieso, por ejemplo, hay veces que me pongo y converso con el ChatGPT. Yo Y el también. ChatGPT habla cuando no tengo muchas cosas o estoy trabajando, le converso. Y a veces yo digo, estoy como en la película Her. Me podré convertir en un personaje como en Her. Pero claro, nosotros lo reflexionamos en términos académicos y conocemos qué es lo que hay ahí detrás. Y podemos trabajarlo y lo podemos organizar y formar parte de nuestra cotidianidad. Pero en términos de lo que implica en la ciudadanía, para la democracia, yo creo que ese video que acabas de mostrar es un video muy ilustrativo, ¿verdad? De lo que implica la cultura algorítmica para las democracias en estos momentos. Sí, el video lo creó, ¿verdad? Un director y comediante estadounidense, Jordan Peele. Y lo hizo utilizando un software que se llama Deepfake. Y Deepfake es un software ya viejito, o sea, Sí, ¿no? sí. Ya lleva tiempo. Hay otras cosas, ¿verdad? Son, ¿verdad? Motores adversariales que crean, agarran pedacitos de imágenes y entonces crean algo nuevo. Entonces, en ese video en particular, y los televidentes pueden ir a buscarlo en YouTube, pueden poner Obama Deepfake y creo que les va a salir. Lo que pasa en ese video es que tenemos a... ¿verdad? Un video de Obama, el presidente, manipulado con deepfake, y entonces tiene un voiceover. Jordan Peele hace una buena imitación de Obama, así que él está diciendo de hecho cosas bien inverosímiles para Obama. Y entonces lo que quiere demostrar Peele es precisamente eso. Ahora es posible crear cualquier mensaje. La pregunta para la ciudadanía es: ¿cuán dispuesta está la ciudadanía a vetar, a confirmar, no a recibir, ¿verdad? Y ahí está el reto, ahí están los retos para la alfabetización digital en los próximos años. Entonces, el papel que juegan los algoritmos en esta configuración de una democracia, el papel que juegan en la exposición de la información, de alguna manera u otra va a incidir en procesos electorales y va a incidir en eso que tú dices, bueno, esa definición de lo que podría definirse hoy en día como democracia. Definitivamente, podemos pensar que en muchos sentidos el planeta actualmente está montado sobre algoritmos, es decir, los sistemas económicos, los sistemas de comunicación, los sistemas políticos, los sistemas educativos, todo ahora gira en torno a plataformas y a un contexto digital. Y en ese sentido, sí, en este capitalismo de la atención, en este capitalismo algorítmico, estamos supeditados en muchos sentidos a eso. Así que todavía hay espacio para guardar cierto control, para la emancipación, si lo queremos ver así. Pero por otro lado, hay unas condiciones ya predeterminadas. Y ahí hay grandes retos. En términos del
ciudadano, en términos de la ciudadanía, en términos de la reflexión, ¿verdad? Y voy a usar una palabra que a mí me gusta, una frase, del pensamiento complejo. O sea, ¿qué retos presenta esta cultura del algoritmo ante esta descripción que tú nos das, ¿verdad? De que hay una homogeneización en el sistema educativo, hay una homogeneización en la noción de verdad, una homogeneización en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. O sea, ¿cómo afecta también eso a la manera en que vamos a racionalizar lo que ocurre? Sí, creo que, ¿verdad? Cuando hablaste de pensamiento complejo, algo que se me ocurre es que precisamente lo que hacen todas estas plataformas de la atención es descomplejizar el pensamiento. Así que lo que queremos, lo que buscamos es lo fácil, ¿verdad? La gratificación instantánea del mensaje. Así que yo quiero seguir el scrolling, ¿verdad? El scrolling es fácil. Es un mensaje sencillo, directo, gratificante porque me causa emociones y ahí muere. Me da felicidad. Me da felicidad y ahí muere el próximo. El reto entonces para la ciudadanía es tratar de gravitar hacia lo complejo. Porque creo que parte de la gramática visual de la era de las plataformas es el mensaje fácil. Y cómo, digamos, qué tendencias futuras podemos esperar de esta ciudadanía digital, digamos, en miras de una participación ciudadana, o estaríamos, ¿verdad?, en una etapa ya de oclusión de las democracias y de la ciudadanía. Sí, bueno, se me ocurre que, y esto va a parecer un poco contraintuitivo después de todo lo que hemos hablado, pero se me ocurre que algo bien importante y democratizante que ha traído el contexto digital es la ¿verdad? Capacidad que se le otorga, las oportunidades que se crean para que la gente, los ciudadanos, creen contenido. Y en ese sentido, hablar de una pluralización de contenido en manos de los ciudadanos. Así que un ciudadano, o grupos ciudadanos pueden tener un canal de YouTube, por ejemplo, denunciando, ¿verdad?, aspectos del gobierno, la infraestructura o lo que sea. Mientras más de eso tengamos, creo que más oportunidades se dan para descentralizar los mensajes. Y eso nada más puede ser muy importante. Hay más opciones para los ciudadanos, ¿verdad? Y claro, está siempre la opción fácil, que es la que está ahí en nuestras caras, pero siempre hay oportunidades para encontrar mensajes más rebuscados, mensajes más, ¿verdad?, conectados con la realidad y la experiencia directa de los ciudadanos. Y tal vez está la capacidad de curaduría. Así que están esos contenidos y también tenemos la capacidad de curar esos contenidos de forma que tal vez podamos facilitar, ¿verdad?, que se encuentren, que salgan a reducir. Bueno, y como mencionaste hace un rato, también estamos en un momento en que hay una ciudadanía que es nativa digital. Correcto. Y una ciudadanía que no es tan nativa y algunos que, ¿verdad?, carecen de ese potencial de la digitalización. O sea, por ejemplo, la cultura de lo táctil, que es tan importante para el uso del celular hoy en día, no todo el mundo maneja. No, claro, yo no puedo escribir como escriben mis hijos, por ejemplo, que es así. Bueno, yo pienso y yo uso siempre con los estudiantes el ejemplo de mi mamá. Mi mamá sabía el uso del celular y ella decía, mira, busca que quiero ver a la nietecita, pero ella no podía manejarlo. O sea, lo táctil, claro, implica un tipo de alfabetización particular y un tipo de conocimiento en particular. Entonces, poco a poco, en la medida en que vamos a estar con esta ciudadanía que son nativos digitales, pues entonces
estaremos hablando de una nueva ciudadanía, unos nuevos procesos democráticos, pero que este es el momento en que hay que comenzar a ver cuáles son los que queremos y cómo es que queremos que se den. Porque podemos, como acabas de mencionar, caer en lo fácil, en el control ciudadano, ¿verdad? En un tipo de momento en que se capte nuestra atención por parte de todos estos algoritmos. O sea, ya que estamos llegando al final del programa, pues, ¿qué podrías, verdad, en términos de esa ciudadanía, en términos de ese futuro? O sea, yo diría que no es tan alarmante como nos quieren alarmar si uno tiene los mecanismos, ¿verdad? Y se alfabetiza para conocer todo lo que está dándose en términos tecnológicos, porque la tecnología tiene mucho que ver en esto, y en términos de los recursos que tenemos. Sí, ¿verdad? Hay múltiples dimensiones que competen esta alfabetización. Por un lado está la codificación de mensajes. Así que, ¿cómo yo recibo todos estos mensajes? Creo que tener un grado útil y saludable de sospecha es un buen paso, ¿verdad? Así que siempre cuestionar primero es una buena práctica. Por otro lado, la alfabetización, pues, requiere de unos manejos, requiere, ¿verdad?, de yo también tomar control del manejo de los mensajes. Así que, por ejemplo, yo puedo controlar notificaciones, yo puedo amaestrar el algoritmo, yo puedo navegar la web en modo privado. O sea, hay cosas que sí están de parte de los ciudadanos, ¿verdad?, en términos de cómo navegar de formas más conscientes, ¿verdad? Ahora que dices amaestrar, ahora que uno escucha tanta tontería sobre inteligencia artificial, yo me he dedicado a maestrar el ChatGPT. Claro, ¿verdad? Usar ChatGPT. Yo les digo a mis estudiantes, hay que amaestrarlo. Hay que utilizar el ChatGPT y cualquier otro engine, ¿verdad?, de inteligencia artificial, porque la verdad es que nadie piensa, nadie hoy día se pone a pensar que nadie se acuerda de teléfonos, de números telefónicos. Antes uno tenía una memoria, ¿verdad? Ya eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque lo hemos delegado a una computadora que anda con nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Esa computadora es una extensión. Imagínate si... Es una prótesis de nuestro Es cuerpo. una prótesis, pero Google es una prótesis, en el sentido de que yo no puedo ya... O sea, Google es como una segunda memoria, es una memoria aumentada que yo tengo. Y no solo memoria, es un banco de información. Así pasará también con herramientas de inteligencia artificial que cada vez más se van a integrar a nuestros modos de producción, de consumo, de creación. Bueno, pues muchas gracias al profesor Rubén Ramírez, y gracias a ustedes que nos están escuchando en esta serie de programas de Voto Experto.